Buen día, jacuneros, nuestro sexto día en Colombia. Parece que hace un mes que entramos, pero bueno, podrán ver que hoy ya estamos con súper energías renovadas. Buen día la alegría, buen día la razón. Estamos muy contentos. Hoy anoche descansamos bien. Hoy hicimos las últimas diligencias ahí por Neiva para recuperar las últimas cositas y ya estamos saliendo con muy buenas energías para dar vuelta a la página de Colombia y empezar a disfrutarlo como se merece este país. Si recién te estás sumando, en el video anterior te mostramos que nos robaron, pero por suerte, gracias a todos ustedes y a la policía que nos ayudaron un montón, hemos recuperado casi todas las cosas. No queremos seguir ahondando en el tema, así que en el video anterior está todo para que lo vayan a ver. Agarramos la ruta, seguimos rumbo al norte. Y ya estamos en la ruta. Dato curioso, pasamos a cargar combustible y nos encontramos que hay un diésel premium, pero que solo se consigue en algunos lugares nada más. Así que aprovechamos. Pero ya estamos listos para seguir con destino a un lugar muy famoso de Colombia. Nos vamos para el eje cafetero. La ruta que estamos haciendo hoy tiene varios peajes en 50 kilómetros, ya es el segundo peaje y veo que cuesta también 13.600 como el que pagamos recién. Hola. ¿Recuperamos? Sí, por suerte sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Es increíble cómo la noticia del robo salió por todos lados porque no saben la cantidad de gente que nos ha cruzado en estos días preguntándonos si los recuperamos o que también vieron que ya recuperamos los documentos. En estos momentos venimos transitando el valle del río Magdalena, que venimos bordeando todo el río Magdalena. Y acabamos de ingresar a un nuevo departamento, el departamento de Tolima. ¿Cómo se llamaba el anterior? Huila. El anterior era el departamento de Huila. Ahora vamos por Tolima. Tremendo lo que es este puente. En estos momentos estamos pasando por Ibagué. Nosotros seguimos rumbo al eje cafetero. Armenia creo que va a ser nuestra primera parada, pero ¡qué copado! me dejó sin palabras este puente tremendo. Son dos puentes en realidad porque esto es doble mano. Tremendo. Y ahora nos encontramos cruzando la cordillera de los Andes. Ahora les voy a mostrar en el mapa bien, pero bueno, nos toca todo un camino bien sinuoso, bien de montañas para poder llegar a nuestro destino. Miren, acá tenemos el mapa de Sudamérica. Acá tenemos todo lo que es la cordillera de los Andes. Y fíjense que particularmente acá en Colombia la cordillera se divide en tres. Tenemos esta parte que pasa como por Villavicencio, Bogotá. Eso es la cordillera oriental. Después tenemos, donde estamos transitando nosotros ahora, la cordillera central. Y entre estas dos cordilleras, entre la oriental y la central, lo que tenemos acá al medio es el valle del río Magdalena. Y acá entre la cordillera central y la cordillera occidental tenemos el valle del río Cauca. Los dos valles que les mencionaba están dados por los nombres de los principales ríos que atraviesan estos valles. Con lo cual en nuestro recorrido vamos a cruzar varias veces la cordillera. Vimos un cartel y paramos a comprar arepas boyacenses o algo así, eso fue lo que le entendí. Mira que son. Y son rellenas como con queso, medias agridulces, están riquísimas. Parece, igual tiene un sabor como tipo zapallo, ¿no lo sentís? Sí, no sé qué tienen, pero son medias así dulces como un zapallo, con queso. Están buenísimos. Bueno, y miren, acá la ruta es doble vía y hay una que es más derechita, que es la amarilla, que es la que viene para acá. Y nosotros estamos haciendo esta ruta con un montón de curvas que vamos cruzando el puente todo el tiempo. A nosotros nos tocó la parte divertida. Por el puente es por donde va la otra ruta recta con destino a Ibagué. Debo decir que hasta el momento
la mejor ruta que hemos hecho hoy en Colombia. Y está bien que no habíamos hecho mucho, ¿no? Pero acabamos de mirar el odómetro porque siempre lo ponemos en cero cada vez que llegamos a un país y ya llevamos 875 kilómetros en Colombia. Y esta parte última que estuvimos haciendo ya de cruzar la cordillera, bueno, es que siempre nos gustan mucho las montañas, así que son caminos bien sinuosos con la vista ahí del valle, fabulosa. Esa linita que se ve ahí gris es el túnel de la línea, que nosotros no lo vamos a cruzar porque se cruza únicamente si venía en sentido contrario, y es el túnel más largo de América o de Latinoamérica. Leí que del continente, yo creo que americano, de América, que tiene 8,4 kilómetros. Así que me quedé con ganas de cruzarlo, ya sé, es un túnel, pero son esas cosas que están muy... Estamos llegando al punto más alto del día de hoy, que es el límite de los departamentos. Vamos a entrar al departamento de Quindío. Estamos a 3.200 metros de altura. Miren la neblina que se levantó acá. Y acá, en este departamento, comienza el eje cafetero. Miren, hay todos carteles que marca en caso de emergencia para dónde salir corriendo. Ahí dice 25 metros para un lado y 225 metros para el otro. Y todos los túneles tienen un nombre y están decorados. Miren, ven, ahí por ejemplo dice 25 para la izquierda, 275 para la derecha. Me re gustó. Tan tremenda las obras que hemos encontrado en esta ruta, los túneles, los puentes, el estado de la vía, fabuloso. Estuvimos unos 2 días acá en Armenia. La verdad que una ciudad súper pintoresca, pero una ciudad bastante grande. ¿Es la capital del departamento? Antes estuvimos estacionados enfrente de un shopping, así que aprovechamos a hacer abastecimiento también en el supermercado. Después de un montón de tiempo finalmente Pudimos compramos ir al super. sí, algunas cositas ahí para el hogar, para seguir mimando nuestra casita que tanto cariño se merece. Y agarramos ruta, nos estamos yendo rumbo a Quimbaya, nuestra próxima parada. ¿Qué tiene esto? Eso es una galleta de harina y la crema es de zanahoria y maicena. Y lo de arriba es leche condensada. Vamos a probar. Se llaman solteritas y si pedís casada, son dos. Te agradecemos, Orlando, que nos ha dado la bienvenida acá en Quimbaya. Con mucho cariño, la verdad que sí, esperaba mucho este momento después de 3 años de estar con ustedes, desde antes de la pandemia, y feliz de estar con ustedes acá. Qué bueno. ¿Qué tal la solterita? Es rara. O sea, la masa sí me parece súper de una galleta, pero como que la crema ahí con zanahoria es... Es una mezcla. La zanahoria con la leche condensada. Pero está rica, la masita frita está rica. Sí. Y otra cosa típica es la forcha. Es una bebida fermentada que me dijiste que tenía... A base de maíz y panela. Ajá.
A ver, vamos a probar esto. Gracias. El olor nos acuerda de la cerveza. ¿Es espuma de cerveza? Sí, parece eso. Pero es re ácido. Me hace sentir bien que no fui la única. ¿Y esto cómo lo toman? ¿Esto lo toman todo el tiempo? Sí, o sea, es como una bebida como refrescante, pero la combinamos con leche, cola granulada y Milo. ¿Qué es el Milo? El Milo es algo como parecido al chocolate, pero granulado. Bueno, el Milo granulado es cacao en realidad. Milo supongo que debe ser la marca, ¿no? Sí. ¿Y esto? Es ¿Qué es? cola granulada, es como un energizante. Ajá. Y todo eso le ponen. Con leche, y se mezcla con leche y da un sabor mucho mejor. Ajá. Más suave, más tranquilo, no tan ácido. Ayer llegamos a Quimbaya, como les mostramos, nos recibió Orlando acá y nos ofreció la posibilidad de quedarnos en un lugar seguro donde pudiéramos guardar el motorhome y recorrer tranquilos. Así que nos trajo a la casa de su amigo Alberto y de Vicky. No saben qué hermosos anfitriones, hemos estado conversando un montón, hemos ido comiendo arepas colombianas y ahora nos invitaron a probar un típico desayuno colombiano, pero esta vez de acá, de la zona del eje cafetero, porque dicen que es distinto y tiene sus particularidades en cuanto a las otras regiones del país. ¿Cómo le pareció el buñuelo? Muy buenos los buñuelos, Vicky. Muy ricos. Miren, esa bandeja tiene queso y... Queso, maíz, huevito y ya está. los hacen fritos. Coja una servilleta para que pueda coger el primero. Ay, no, mentira. Están deliciosos. Muy ricos. Están muy buenos, Vicky. Sí, también quiere. Miren lo que es el tremendo desayuno, los huevos, las arepas, el jugo, el café, los buñuelos que ahí estábamos probando recién. Y acá está Alberto, nuestro anfitrión. Muchas gracias por recibirnos. Mucho gusto. Y hoy vamos a hacer algo que yo tenía muchas ganas de hacer, creo que desde antes de salir de Argentina. Vamos a ir a una finca cafetera a conocer cómo es todo el proceso acá del café. Con este verde hemos llegado a Finca Casa Vieja, que es donde vamos a conocer el proceso del café, algo tan característico de Colombia y particularmente de esta zona en la que estamos, que es el eje cafetero. Para poder venir hasta acá nos alejamos un ratito por unos kilómetros del departamento del Quindío donde estábamos y nos vinimos a Valle del Cauca. Y ahora nos va a recibir Santiago, que va a ser quien nos explique de todo este mundo que es para nosotros, porque la verdad es que conocemos muy poquito de lo que es el café. Bueno, acá los tengo a los dos Santiagos. Y acá estábamos conversando, nos está explicando cómo preparar el café, que lo primero que hizo recién fue molerlo y en función del método con el cual vaya a preparar el café, es la molienda que le debe hacer. ¿Este método cómo se llama? Este es un tornado. Este método es un método de filtrado. Uno cuando va a preparar café tiene, digamos, una relación de aspecto de 10 gramos, 100 mililitros de agua, pero puede jugar un poco con ello. Entonces yo quiero utilizar 8 gramos de café y 10 mililitros de agua para que nos quede una bebida mucho más limpia. La temperatura del agua que tenemos aquí es de 85-90 grados. Entonces, muchas veces en Argentina
se deja hervir el agua para preparar un café. ¿Eso es un error? No es lo recomendable, porque si uno directamente utiliza esa agua hirviendo para prepararlo, puede llegar a quemar el café y va a ocasionar pues, que se creen sabores amargos. Entonces es mejor un agua caliente cuando empieza ya a hervir, inmediatamente apagar. Siempre que vamos a hacer un café es muy importante, tanto el agua como el café. ¿Sí? A la final esto es un 94% agua y el 6% restante es café, entonces es muy importante que sea una buena calidad del agua y una buena temperatura. Está rico. Fuerte. Lo siento fuerte. Pero está muy rico. Es que no estamos acostumbrados al café tan fuerte. Pero no, está muy rico. Miren, es más ácido que amargo. Me llama mucho la atención. Este café que estamos probando aquí es una mezcla de la colección varietal que tenemos aquí. Es una mezcla de diferentes variedades de caturros, castillos, borbones, tabis, pacamaras, maragujipes y otra cantidad. Y vamos a poder percibir en el sabor un sabor más a caramelo, chocolate, panela, como una acidez cítrica. Los cafés colombianos se distinguen por tener una acidez muy pronunciada. Para ustedes un poco amargo, para nosotros es un café suave. Vemos que ya cuando ya se ha polinizado la flor, pues empieza a crecer el banano. Y el banano aquí ya vemos cuando madura, él abre solo y se lo comen todos los pájaros. Vemos aquí la flor de café. Este es el inicio del árbol de un fruto de café. De flor a grano maduro va a tomar entre 7 y 8 meses este grano en crecer. Y vemos como aquí, por ejemplo, en esta planta tenemos el inicio de las flores. Ya tenemos unos granos y ellos van a empezar a crecer. Y cuando el fruto madura, normalmente toma una coloración roja. En algunos casos, por ejemplo en este, el fruto no es rojo, sino que es amarillo. Estos granos, es decir, que ya están maduros, ya están listos para ser cosechados. Más que aquí tenemos la semilla. Entonces nosotros podemos procesar esta semilla para tostarla y poder consumirla, o lo podemos procesar para obtener nuevos árboles de café. Entonces nosotros lo lavaríamos, se seca un poco, luego se pasa a la tierra y al cabo de 2 meses esta planta empieza a crecer. De una planta se puede obtener aproximadamente 1,5 kilos al año. El árbol de café no es un solo árbol de café, existe una gran cantidad de variedades de café. El mundo produce principalmente 2 especies, arábicas y robustas. El robusta es un árbol muy grande, muy productivo, es un árbol mucho más resistente. Los arábicos son árboles más pequeños, con menos producción, más susceptibles. El robusta es mejor en cantidad, pero en sabor el arábico tiene una mejor calidad. Tiene mejor fragancia, mejor aroma, mejor acidez, mejor dulzor. El mundo prefiere arábicas que robustas. Y cuando Colombia ganó ese nombre del mejor café del mundo, el café más suave del mundo, se creó un programa para solo sembrar arábicas y solo exportar la mejor calidad de café. Nosotros aquí, por ejemplo, en este caso, aquí les puedo mostrar 3. Este es un caturro, este es un borbón amarillo y este es un pacamara. Vemos como su color es diferente, su tamaño también lo es. Son 3 arábicas diferentes, pero aquí tenemos una colección varietal con más de 15 variedades de arábicas. Todos los días del año se recolecta café aquí en la plantación y cada trabajador recolecta en una línea. Entonces aquí vamos a tener un recolector aquí, otro recolector acá, otro aquí. Ellos utilizan un canasto aquí en la cintura y empiezan de un lado, primero de arriba hacia abajo y del medio hacia afuera, recolectando grano a grano, maduro, sobremaduro y seco. Van depositando todos los granos en el canasto. Estos granos se llevan en una bolsa al área de beneficio donde vamos a hacer ese proceso de transformación del grano. Nos llamó la atención que para nosotros todo esto es una ladera y allá sube también. Y nos contaban que para ellos esto es plano y que están reacostumbrados a tener plantaciones así en este tipo de topografía.
Y acá están secando el café. Aquí ya es donde nosotros procesamos el café. Los recolectores traen el café aquí, llegan al segundo piso, allá les pesamos el café. Como esto es un trabajo estacional, la gente trabaja de lunes a viernes y todos los sábados son día de pago. Y se reinicia el próximo lunes. Entonces es un ciclo, la gente se mueve mucho de fincas a fincas, de regiones a regiones. Y aquí ya tenemos dos máquinas. Esta primera es una despulpadora de café. Esta es una despulpadora, mi GSEC. Esta despulpadora es la misma o tiene la misma función que esa despulpadora que tenemos allá. Aquí tenemos el café. Aquí vamos a empezar a girar. Ya con el mucílago, y aquí sigue la etapa del lavado y finalmente la del secado. Entonces con fuerza centrífuga y un poco de agua por fricción elimina toda la miel del grano. Entonces hace el lavado, toda esa miel sale disparada acá, baja y con la pulpa van hacia otra habitación que toda esta pulpa y este mucílago lo vamos a utilizar de compost y el grano por fuerza va subiendo y con un tubo llega a este tanque. Aquí en este tanque ya sale como café mojado, café lavado y es donde ya vamos a hacer un proceso de selección. Para un recolector de café es imposible ponerse a seleccionar grano a grano cuál es el bueno y cuál es el malo, ¿no? Ellos, la tarea es recolectar el grano maduro, sobremaduro y seco, que es el grano listo para ser cosechado. Pero aquí vamos a hacer un proceso. Entonces aquí llenamos con agua, el grano bueno va para el fondo por densidad y el malo flota. ¿Qué pasa? Que dependiendo de las cantidades y dependiendo de las épocas, también del clima, yo seco, decido secarlo al sol o en un silo. Aquí en cosecha podemos llegar a recolectar 5.000 kilos en un día. Si yo quisiera secarlo al sol, requeriría de 4 patios como estos con un techo y diferente personal moviendo ese café. Entonces nosotros preferimos utilizar un silo mecánico. Tenemos un horno en la otra habitación. Lo que hace el horno es traer aire caliente y eliminar ya la humedad de ese grano. Que es lo que llamamos un proceso de trilla, que consiste en retirarle el pergamino. Entonces cuando yo ya le retiro el pergamino, ya tengo este café verde. Este café verde ya está listo para exportar. Se lo hacen en bolsas como esta, en una bolsa de fique, y se exporta a diferentes partes del mundo. Aquí lo que vamos a hacer ya es un último proceso de selección, que vamos a seleccionarlo por tamaño. Los de tamaño inferior van a pasar al cajón de abajo. Y luego vamos a hacer una pequeña selección manual, también eliminando cualquier grano defectuoso que veamos. Miren, acá tenemos el café seco, el café verde y acá ya está tostado. Y ahora vamos a ver cómo se tuesta el café. Nosotros aquí en la plantación o en la finca llegamos hasta este punto. Ahorita vamos a ver cómo es el proceso de tuesta. Esta es una tostadora artesanal de café. Manual, pero ideal para poder ver todo el proceso del grano. Vamos a poder ir observando los diferentes cambios que ocurren aquí adentro. Este es un proceso rápido, sencillo. Nos va a tomar alrededor de 8 a 10 minutos. Fue increíble cómo empezó a cambiar el color y después, ya después de un buen rato, empezó a explotar tipo palomita de maíz. Y fíjense, porque es mucho más grande el tamaño que tiene el café tostado que como lo estábamos viendo acá, que era el café verde como lo puse. Ahí se puede ver la diferencia entre el verde y el tostado. Aquí vamos a ver cuánto peso vamos a perder nosotros en cada uno de los procesos. Yo voy a necesitar 5 kilos de café cereza para 1 kilo de café pergamino seco. Luego yo le retiro esta piel al café y voy a perder aproximadamente un 20%. Y luego voy a tostar el café y voy a perder otro 20% en humedad. Al final de cuentas, yo voy a necesitar aproximadamente 100 kilos de café cereza para 13 kilos de café tostado. ¡Wow! Quedó
fascinados con todo lo que hemos estado aprendiendo y recorriendo hoy acá en Finca Casa Vieja, que lo pueden encontrar en las redes sociales como Café de Altura, porque ellos además tienen una tienda. Toda la experiencia. Me encantó, creo que me voy a hacer medio fan de Tema Café. Me encantó toda la cultura, todo lo que nos han contado. Y ahora para seguir nos van a invitar a almorzar acá mismo en una casa que tienen la finca y después vamos a hacer degustación de café. Después de un tremendo almuerzo vamos a tomar un café, que sí, que porque uno lo necesita, si no el cuerpo ya está pidiendo una siesta con todo lo que comimos. Y ahora Santi va a preparar el café con otro método. ¿Cómo se llama este? Este es un método de sifón o una cafetera de vacío. Tenemos aquí el agua, tenemos nuestro filtro acá. Vamos aquí a prender el fuego. En un momento, cuando el agua empiece a pasar aquí al segundo piso, vamos a poner el café, vamos a mezclarlo. Ahí estábamos hablando que no sé si es que ya nos estamos acostumbrando o si fue el método de preparación, pero ya lo estoy disfrutando muchísimo más y es un sabor que, como decíamos antes, que para nosotros como argentinos no estamos acostumbrados, pero está muy rico, Santi. Nos encantó el tour, la verdad que lo recomendamos muchísimo. En la descripción les vamos a dejar todos los datos. Recuerden que es Café de Altura. Para quienes quieran hacer el tour, tiene un costo de 80.000 pesos colombianos por persona. Incluye toda la visita que hicimos y la degustación de café. Y para aquellos que quieran incluir el almuerzo, tiene un costo extra de 50.000 pesos colombianos. Y si no, otra opción para quien no quiera venir a la finca a caminar, pero quiera vivir la experiencia del café y conocerla, en Quimbaya tienen un local que se llama Café de Altura y ahí también uno puede hacer una degustación. La verdad es que nos vamos muy contentos con la atención que nos dio Santiago. Lo recomendamos muchísimo. Y nos hemos venido a la zona sur, a la parte sur del departamento de Quindío. Orlando trabaja con turismo, entonces conoce un montón de lugares y nos quería traer a conocer dos en particular. Uno es Buenavista, donde acabamos de llegar, y próximamente vamos a visitar otro lugar que se llama Pijao y es muy lindo porque ya se ve mucho que las típicas fotos que uno ve del eje cafetero, de las casas Coloridas, de colores y demás, así que vamos a caminar un poquito por las calles. unos pueblitos muy pintorescos. Bueno, la historia del D-Wheel es que fue creado para la Segunda Guerra Mundial en los años 40 por los Estados Unidos. Estos vehículos los transportaban en aviones y los transportaban en los barcos para suplementar todo el equipo o complementar el equipo de la Armada de los Estados Unidos. Cuando llegaron a Colombia, llegaron más o menos para los años 58, aproximadamente 60, y fueron intercambiados por café. Por eso encontramos, donde más encontramos Willys en Colombia es en el sector del eje cafetero, ahí es donde más los encontramos.
Última parada del día de hoy, hemos llegado a Pijao, una ciudad detenida en el tiempo justamente por la paz y tranquilidad que hay acá. Dice que es un pueblo que no ha evolucionado, que no se ha desarrollado, y es impresionante la arquitectura que tiene, las casas de color espectacular. Después de 5 días nos despedimos de Quimbaya. Nuestra estadía fue más larga de lo pensado, pero por buenas razones. Como les mostramos al comienzo del video, lo conocimos a Orlando, un seguidor que nos acompaña ya hace muchos años, y nos presentó la oportunidad de quedarnos en un lugar seguro, en la casa de Alberto y de Vicky, y estuvimos compartiendo con ellos todos estos días. Ha sido un placer. Unos amores de personas. Nos han tratado muy bien, hemos probado muchísimas comidas típicas, muy ricas, así que como siempre decimos, lo más lindo que tiene viajar es conocer gente linda, así que hemos recibido muchísimo amor todos estos días. Nos vamos felices de haber pasado por Quimbaya, y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal, activa la campanita porque siguen aventuras por Colombia, así que nos vemos en un próximo video. Atrevidas transitan la vida, van sin prisa, libres como el aire que respiran. Hakuna Matata, día a día, dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento. Tras un amante persiguen su instinto más profundo. Hakuna Matata por el mundo. Los bienes que llevamos son nuestros valores. Cambiamos los lujos por miles de colores. Recogemos vivencias, cosechamos amigos, y el tesoro más preciado es ser felices, felices en el camino.